Buenos días, soy el doctor Ivo Rodríguez, radioterapeuta oncólogo, estoy en República Dominicana, sede de radioterapia, y soy de origen venezolano, tengo como varios años acá, ¿correcto? Hoy vamos a hablar de un tema que nos apasiona, que es el utilizar el PET-CT para guiar el tratamiento radiante, y en este caso el PET-CT con PSMA para tomar conductas en los tratamientos de un cáncer de próstata. Tenemos experiencias previas desde el 2006, cuando en el grupo CDD instaló un hospital de clínicas Caracas un PET-CT en el 2006 y un Trilogy, por lo cual empezamos a hacer lo que llamamos la IGRT-M, radioterapia guiada por imágenes metabólicas. Estamos en República Dominicana desde el 2011 con otros equipos, y en el 2019 instalamos un PET-CT y un Halcyon en sede de Abreu, Santo Domingo, para hacer lo que hacíamos IGRT con IGRT-M ahora y SBRT con SBRT-M. ¿Qué es el PSMA? El PSMA es el antígeno de membrana prostático específico sobreexpresado. Y entonces es un elemento que ha cambiado un poco la estrategia del PET-CT, porque es un elemento que da bastante sensibilidad y especificidad al tratamiento, porque él marca donde hay PSMA, que es una proteína casi específica del cáncer de próstata. Se usa en el diagnóstico ligado a unos radioisótopos como es el galio o el flúor, o marcado o ligado a radioisótopos para tratamiento del punto de vista terapéutico, que es muy interesante también. El histórico. El PSMA para el diagnóstico empezó con el Prostacin, que muchos de nosotros nos acordamos, que era para determinar si había enfermedad prostática fuera de la próstata o en cualquier otra parte del cuerpo. Era un estudio de medicina nuclear, se hacían también SPECT de medicina nuclear. Después se pasó al PET-CT con colina, porque el PET-CT con flúor no fue nunca eficiente, o con FDG, con glucosa marcada con flúor, nunca fue eficiente para el seguimiento, diagnóstico, etcétera, del cáncer de próstata. El PET-CT con colina se impuso durante un tiempo porque podía localizar enfermedad extraprostática, ganglionaria y ósea, y luego apareció el PET-CT con el PSMA, que se puede hacer con galio o se puede hacer con flúor. Con galio es con un material que son en generadores, no requiere tener muy cerca un ciclotrón, pero tiene sus debilidades, el número de pacientes que se puede hacer, a ver un poco la celda prostática por un problema de eliminación por vejiga, etc. Y el PET-CT con el PSMA marcado con flúor, si usted tiene un ciclotrón al lado, pues es mucho más eficiente, se puede hacer un número mayor de pacientes y tiene una definición mucho mejor, sobre todo para revisar la celda prostática. ¿Qué ha pasado con el PSMA? Tiene muy buenos resultados de sensibilidad y especificidad, y hay cosas que pensábamos que no eran así y sí han resultado mejor con el PSMA. Por ejemplo, los estudios pacientes con tumores indiferenciados se marcan muy bien con el PSMA. Los pacientes bloqueados, había una idea, los urólogos, mira, pero el paciente está bloqueado, ¿lo podemos hacer un PET-CT con PSMA? Sí, es más, se funciona mejor cuando están bloqueados. Las metástasis óseas y ganglionares tienen una definición muy buena con el PET-CT con PSMA. Los pacientes resistentes a la castración resultan mejor para el uso del PSMA, y el de flúor es mejor que el galio, por lo que hablamos anteriormente. Como le decía, hay que cambiar ya la idea de IGRT o SBRT por IGRT-M y por SBRT-M. No hay nada mejor que hacer un tratamiento radiante guiado por imagen metabólica, como lo vamos a ver adelante, cómo estas cosas pueden cambiar la conducta que está en una guía, o lo que nosotros vemos en un paciente más la información de anatomía patológica, clínica, ultrasonido, resonancia, etcétera, cómo cambia cuando
nos basamos en un estudio de tipo metabólico. Este es el PET-CT que se instaló en el 2019 junto al Halcyon. Es un PET-CT de doble cabezal, de alta eficiencia, y es el que utilizamos para hacer los diagnósticos. Como ven, tenemos una mesa plana para que el paciente se planifique en el estudio con mesa plana. Vamos a presentar algunos casos, los primeros, tenemos muchos más, pero vamos a presentar esto para realmente inducir un poco la discusión al final y los elementos que yo quiero plantear, ¿verdad? Este es el caso, los primeros casos son post-prostatectomía. Esto es un caso de una prostatectomía radical en el 2016 con un ADC de próstata Gleason 3+4, vesículas seminales positivas, con aumento del PSA progresivo hasta el 10 de junio del 2019, cuando dio 0.44 nanogramos por mililitro. Es enviado para radioterapia de rescate por una recaída bioquímica y se le plantea un PET-CT con PSMA. Al principio la duda, bueno, tiene menos de 1, tiene 0.4, pero sabemos que hasta con 0.2 el PSMA PET-CT puede dar positividad. Y se le indicó el PET-CT con PSMA y resultó negativo. Entonces mucha gente dice, bueno, probablemente ese estudio no había que hacerlo. No, ese estudio, la negatividad, indujo en nosotros a hacer el tratamiento que teníamos planificado originalmente, que era un tratamiento a la celda prostática que se hizo hipofraccionado por motivos también de acuerdo con el paciente, etc. Entonces, un estudio de PET-CT, PSMA, después de una recaída bioquímica por una prostatectomía, nos puede confirmar el tratamiento que habíamos pensado originalmente, lo que me hace pensar que este paciente no fue un estudio en vano, porque hizo que tomáramos y reafirmáramos una conducta que estaba preestablecida. Pero como ven, esas conductas se pueden cambiar, o lo veremos luego, por el resultado del PSMA. Entonces, todo paciente con una recaída bioquímica que supere 0.2 debería muy probablemente hacerse un PET-CT con PSMA para planificar el tratamiento de rescate, porque se puede modificar. Este es el PET-CT, que es negativo, y este es el plan de tratamiento que se realizó. El plan que se hubiese realizado, el PET-CT PSMA, pero que con ese resultado negativo se reconfirmó. Tenemos otro caso con una prostatectomía radical en el 2016 con enfermedad limitada a la próstata, con un ADC prostático de Gleason 7 y con un resultado de 1.29 mayor de 1. Como veremos ahí, la sensibilidad y especificidad va a ser mayor. El PET-CT scan dio positivo en el lecho quirúrgico con un SV más de 5.36 y se hizo un tratamiento muy interesante, porque no solamente tratamos la celda prostática como se hubiese tratado en cualquier otro caso de recaída bioquímica, porque hay que decir que este paciente fue estudiado con gammagrafía, tomografía, etcétera, y no se determinó una enfermedad extraprostática. Pero acá pudimos determinar además cuál era el sitio de la recaída en el lecho y nos permitió hacer un tratamiento que pudimos hacer un bus agregado al área positiva. Seguro este paciente tendrá un control local de su enfermedad mayor, porque no solamente nos limitamos a un tratamiento estándar para el lecho como enfermedad de pequeña presencia, sino que hicimos un bus donde realmente se marca la lesión, ¿verdad? Aquí está el plan, donde vemos toda la próstata irradiada y el bus prácticamente al área donde se marcaba el PET-CT, que es donde está la recaída local, que ya
no solamente es bioquímica, es por imagen y definida. Entonces, en el caso anterior, el PET-CT fue negativo. ¿Es una pérdida? No, no dice irradie la celda prostática. No puede dar un bus porque no define cuál es la área, etc. En este caso, el PET-CT fue positivo y no nos cambió la idea de tratar solamente la celda prostática, pero sí nos dijo un sitio donde nosotros podemos hacer un bus y aumentar la dosis y por supuesto aumentar sin ninguna duda el control local. Después tenemos otro caso de una prostatectomía radical en el 2016 con una elevación de PSA de 0,46, donde el PET-CT da positivo para recaída local y se planifica, porque este es un caso de prostatectomía, y se planificó con IGRT y con ESBRT para definir las áreas, qué modalidad de tratamiento íbamos a escoger. Aquí tiene el PET-CT, aquí tiene el plan de IGRT, el plan de SBRT y la comparación de ambos planes. Si lo ven bien, el resultado es a favor del SBRT, donde tiene una caída de prácticamente perfecta de la dosis al área que queremos tratar y una curva de vejiga y recto muy baja. Entonces, este es un paciente que le hicimos la simulación con el PET-CT, porque te quiero decir una cosa: cuando hacemos el PET-CT con PSMA para diagnóstico y entendemos que este paciente va a ir a radioterapia, lo hacemos de una vez en la mesa plana para aprovechar el mismo estudio como un estudio diagnóstico de la extensión y localización y un estudio de planificación de una vez, porque lo preparamos como un paciente para planificación. Eso es muy importante porque, bueno, ahorra tiempo y dinero al paciente. En este caso hicimos las dos posibilidades y se trató el paciente con SBRT. En este caso es importante la definición como en el segundo caso, pero aquí no pudimos definir una área para bus porque, como vieron, el número del PSA todavía estaba en 0,46. Vamos a entrar en otra parte, o sea, solamente le estamos dando radioterapia a los pacientes que recaen después de cirugía. No, nosotros hemos empezado a tratar pacientes que han hecho recaídas de cáncer de próstata o una elevación del antígeno después de haber sido tratados con radioterapia. Y en este paciente fue tratado en el 2014 con radioterapia IGRT 7800 centigrade y en un PSA de seguimiento aparece con 4 nanogramos por mililitro. Es estudiado con tomografía y gammagrafía, no se ve enfermedad en otro lado, pero le hacemos un PET-CT scan con PSMA para definir si hay una enfermedad extraprostática o solamente es una recaída en la próstata, no en la celda prostática, porque este paciente no ha sido operado. Ahí tienen la imagen del PET-CT, ¿verdad? Y se hace un plan de SBRT. Este es un paciente que es una recaída post radioterapia. Como vamos a ver luego, esas son unas indicaciones del tratamiento de rescate. Pudiera incluir la SBRT, que es lo que estamos haciendo para algunos rescates post radioterapia. Este es otro caso donde tenemos un paciente con un ADC de próstata Gleason 7, 3+4, con un tratamiento de radioterapia en el 2009, prácticamente hace 10 años, con un PSA de seguimiento elevándose, y hacemos un PET-CT scan con PSMA y vemos recaída local en la próstata, ojo, y enfermedad en hueso ilíaco izquierdo, una sola lesión. Ese paciente, si lo viéramos ahorita y sin haber sido tratado por radioterapia, es un paciente que califica para un tratamiento de enfermedad
de cáncer de próstata oligometastásico con esa paciente con una evolución tan lenta. Este es un paciente que hay que hacerle un rescate. Y por nuestro medio no hay rescate quirúrgico, está muy limitado. Y entonces el rescate lo hacemos con SBRT en la próstata y en este caso SBRT en la próstata y en la lesión. O sea, aquí está la recaída local, aquí está la MT en el hueso ilíaco y se hizo tratamiento en ambos sitios con SBRT. SBRT en la próstata y SBRT en la lesión metastásica ósea. Tenemos un cuarto caso que es un ADC prostático Gleason 6 con un PSA de 8.6 en el 2012 y fue tratado con radioterapia a la próstata y vesículas seminales en el 2012. Tiene una recaída bioquímica en el 2019. Es enviado a radioterapia a ver qué se puede hacer y hacemos el PET-CT y la sorpresa es que es positivo en 2 ganglios ilíacos izquierdos. No tiene enfermedad ni en hueso ni en la próstata, sino en 2 ganglios ilíacos, y hay que acordarse que ese paciente originalmente no fue tratado el drenaje linfático, fue tratado solamente la próstata y la vesícula seminales, pues se trataba realmente de un paciente de relativamente bajo riesgo. Este paciente se hizo el PET-CT con PSMA y se observa, ahí se ven 2 áreas ilíacas, pero en el estudio definido con los SV, en la positividad son los 2 ganglios ilíacos derechos. En este paciente se planteó un tratamiento con SBRT a los 2 ganglios y este paciente se mantuvo controlado durante un tiempo y luego empezó a elevarse. El PSA se le indicó hacer otra vez enfermedad, un PSMA, y se descubrió enfermedad en otros ganglios. Nuestra conclusión después de esto es que deberíamos haber no hecho solamente el SBRT en esos ganglios, sino probablemente hacer un tratamiento de todo el drenaje linfático y hacer un boost en los ganglios positivos. Pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo con el tiempo. Si esa hubiese sido la indicación ideal, hicimos SBRT en ambos ganglios, pero quizá la indicación ideal hubiese sido irradiar todo el drenaje linfático y un SBRT de boost en los ganglios que eran positivos. Aquí tenemos otro caso, que es una ADC de próstata Gleason 6, 3+3, tratamiento de prostatectomía radical en 2011 y una recaída bioquímica en el 2014 que fue tratado con rescate a la celda prostática más bloqueo. O sea, este es un paciente que fue operado en el 2011, hizo una recaída en el 2014 y se trató con radioterapia a la celda prostática más bloqueo en ese 2014, disculpe. Entonces, la pregunta es, ¿se está elevando el PSA? En el 2019 llega a 1.55. Este paciente en otras circunstancias, en otro tiempo, pues probablemente seguiría con su bloqueo, aún verían donde hay otra parte de enfermedad. Se hizo la tomografía, se hizo el gammagrama y el negativo, pero cuando hacemos el PET-CT con el PSMA, hay una recaída en la base del pene con SV máximo de 2.55. Debemos recordar que a veces nosotros los radioterapeutas, para evitar los problemas de disfunción sexual, hacemos una reducción de la dosis al bulbo peniano, y yo estoy viendo con el PET-CT con PSMA un aumento de recaídas en esa zona. Entonces no sé si eso con el tiempo se tendrá que reevaluar de nuevo. Pero este paciente en otro momento no tendría una indicación de rescate y nosotros hicimos un SBRT de rescate en la recaída local hacia el bulbo peniano. Aquí está la lesión, aquí está el área que se trató y ese paciente está controlado en este año que ha pasado. Entonces, imagínate este paciente, un paciente con una cirugía, con una radioterapia de rescate
y donde un estudio con PET-CT PSMA nos puede definir una área nueva que puede ser irradiada, en este caso una zona que ya había recibido parcialmente radioterapia por todas estas cosas que hacemos los radioterapeutas para bajar la dosis a nivel del bulbo peniano, pero que pudiera haber sido una lesión en un ganglio o en un hueso. Acuérdense que nosotros lo que queremos en muchos pacientes con un cáncer de próstata es hacer la enfermedad lo más larga posible, una cronificación de la enfermedad sin a veces necesitar adelantar otras, sino introducir otros elementos de tratamiento que alarguen la sobrevida de esta enfermedad. Y con el PET-CT, con PSMA y con nuestras nuevas técnicas de radioterapia podemos introducir más radioterapia, alargando la sobrevida de este paciente y a veces obviando en algunos momentos unos bloqueos y retardando su uso. Entonces yo voy a plantear varias posibilidades en unos pacientes post cirugía de recaída bioquímica post cirugía, post radioterapia, etc. Empecemos con la cirugía. Un PET-CT PSMA negativo nos indicaría un tratamiento en la celda. Un PET-CT en PSMA positivo en la celda podría indicarnos un tratamiento a la celda más un bus a la zona de positividad, interrogado si usted quiere o no, o debe irradiar el drenaje, que puede estar relacionado más con todo, con el glisón de ese paciente, con el tiempo entre la cirugía y la recaída, con el doblaje del PSA, para que usted decida si este paciente tiene un riesgo alto y le va a irradiar el drenaje, porque el PSMA en ese sitio fue negativo en el drenaje. Entonces tenemos primer caso, PET-CT con PSMA negativo, celda. Positivo en la celda, celda más bus en el área positivo. Drenaje interrogado. Ahora usted tiene un PET-CT con PSMA positivo en la celda más los ganglios. Bueno, usted tiene que irradiar la celda, tiene que irradiar el drenaje y puede hacer el bus en las áreas de la celda positiva y en los ganglios que resulten positivos de los drenajes. Aquí entonces el tratamiento es más racional porque usted no se va a limitar en dosis a áreas entre comillas subclínicas, sino que usted va a irradiar esas áreas hasta la dosis permitida, pero va a sobreagregar un tratamiento en las áreas positivas, tanto en la celda como en los ganglios que resulten del drenaje. Y tenemos el caso de que después de una recaída bioquímica post cirugía, el paciente tenga un PET-CT positivo en la celda, en los ganglios y en óseo. Y este es un paciente que se trataría como una radioterapia para oligometástasis, incluyendo SBRT a lesiones óseas. Y podríamos, oiga la última parte, retardar un bloqueo, que son pacientes que se hicieron cirugía, que generalmente son jóvenes, que algunos su cirugía permitió no tener una actividad sexual a posterior, que el bloqueo, a pesar de sus cosas buenas, tiene muchas cosas malas, y si podemos retardar el bloqueo haciendo este tipo de radioterapia, sería una acción que ayudaría al paciente a la cronificación de su enfermedad. Ahora, ¿qué pasa después de radioterapia? Un paciente que se irradió y tiene una recaída, llamémosla bioquímica, que empieza a subir el antígeno y no lo encontramos por ningún lado en la tomografía, en el gammagrama, etc. Para los pacientes que tienen recaídas locales, se habla de cirugía, cosa que está limitada en algunos países porque no hay el conocimiento, la experiencia para hacer una cirugía de rescate por radioterapia, que eso es a veces complicada. Hay el HIFU, la braqui y el SBRT. Nosotros usamos mucho el SBRT para rescate post radioterapia. Entonces, el PET-CT es positivo en la próstata, SBRT en la próstata de rescate. El PET-CT PSMA es positivo en los ganglios, más no en la próstata. Bueno, si no se irradió la cadena, irradie la cadena e incluya un SBRT o una dosis mayor en los ganglios positivos. Ahora, si la cadena fue irradiada porque era de un alto riesgo y tiene una recaída en la cadena,
haga un SBRT en los sitios donde hay positividad por el PSMA. El paciente tiene una recaída con el PSMA marcado en la próstata y en los ganglios, no solo en los ganglios. Bueno, usted decide como anteriormente si la cadena fue irradiada o no, si va a hacer un SBRT en los ganglios positivos donde la cadena, cuando la cadena fue irradiada. Si la cadena no fue irradiada, usted hace igual que en el anterior, una irradiación a toda la cadena con una sobredosis en los ganglios positivos, pero en este caso usted tiene que rescatar también la próstata, porque la próstata está dando positivo. En este caso nosotros planteamos SBRT también en la próstata. El paciente no recayó por el PSMA en el área de la enfermedad, sino ni en ganglio, sino en hueso. Bueno, haga un SBRT al hueso si es una enfermedad oligometastásica en hueso. Si el PET-CT es positivo en ganglios y en huesos, bueno, hay que ver, ya es un caso ya más de discusión. Todo esto son planteamientos de posibilidades que están apareciendo más y más cuando tenemos una recaída después de cirugía o después de radioterapia. Hacemos un PSMA y nos encontramos con una serie de cosas: recaída local, ganglionar ósea, solo ganglionar, para tomar decisiones que yo creo que va a cambiar un poco el aspecto del manejo de la próstata en las recaídas por cirugía o en las recaídas por radioterapia, pero por el uso del PET-CT PSMA, que para mí va a tener que ser obligatorio en todas las recaídas que se nos presenten, para tomar una decisión lo más ajustada a la racionalidad, dónde está la enfermedad. Ahora también hay una pregunta, ¿por qué no hacer un PET-CT con PSMA previo? Porque todos los pacientes, nosotros estamos acostumbrados en nuestros medios, el urólogo del paciente hace la biopsia, puede hacer nosotros tenemos resonancia multiparamétrica, la puede dirigir, etcétera, etcétera. Después le hace un hemograma óseo y una tomografía y listo, el paciente ya está estadiado. Pero ¿eso es suficiente? ¿O el PET-CT con PSMA puede cambiar esos estadios? Puede definir más la situación. En los pacientes en recaída es definitivo, pero estoy hablando en los pacientes originales. Si yo voy a hacer un tratamiento de radioterapia y no de que viene el paciente enviado por su urólogo. El PET-CT con PSMA para seguimiento por radioterapia, sí, no realizar antes de 2 meses, yo propongo el 6º mes, y a veces evaluar respuesta al tratamiento radiante, aún con el bloqueo. Entonces un paciente que está bloqueado, y la gente dice, bueno, lo voy a hacer, sí, porque él me va a marcar si hay el antígeno, la sobreexpresión, y yo voy a ver si hay una área tratada que está activa o si está apareciendo otra área de actividad que no está marcando PSA porque el paciente está bloqueado, y yo pueda decidir evaluar la respuesta que tuvo a mi tratamiento radiante y la posibilidad de que esté apareciendo enfermedad metabólicamente activa que yo pueda tratar. Entonces es importante el PET-CT PSMA post recaída quirúrgica, sí, post recaída, post radioterapia, sí, como tratamiento, como seguimiento, sí, y como análisis inicial para definir la extensión de la enfermedad y irnos obviando la gammagrafía ósea y la tomografía también es importante. Como hablábamos, unos números que estuve revisando, si usted hace un estudio de PSMA, PET-CT de inicio del paciente, un trabajo de Dewar hizo un cambio en el TNM de 53%. O sea, que estábamos subestadificando al paciente. En el tratamiento radiante se cambió en el 33% de los casos. Esto no es recaída, esto es un paciente de entrada que se iba a tratar y se hizo el PET-CT PSMA. 53% de los pacientes cambiaron de TNM y 33%
de los pacientes cambiaron su planificación. Un estudio Grudy dice que hay una sobreestratificación en el 21% de los pacientes que se hizo. Este es un estudio con más pacientes. E infraestratificación el 3%. O sea, cuando se hace el PET-CT con PSMA, 1 de cada 5 pacientes estaban subestadiados y apenas 3%, que es 3 en 100, estaban infraestadiados. Si tiene mente ganglionaria y lesiones óseas, el PSMA se marca mucho mejor en eso que en la misma próstata. Entonces aquí vienen unas preguntas que es lo que yo quiero dejar en discusión. ¿Sustituirá al TAC y al gammagrama óseo de entrada? Creo que sí. Últimamente, en las últimas mes, 2 meses, vi en publicaciones que ya lo dicen y conferencias vía internet que ya también hacen ver que esto va a ser un estudio de inicio. ¿Será mandatorio en la recaída? Para mí es mandatorio en la recaída. ¿Será mandatorio de inicio? Es discutible, pero si usted lo tiene a la mano y el paciente se lo puede hacer, no dude en hacerlo. ¿Será mandatorio para la planificación de radioterapia? Evidentemente, si usted tiene la posibilidad de que el paciente se haga un PET-CT con PSMA y además en mesa plana y con todas las condiciones de que ese tomógrafo y ese PET-CT o la parte tomográfica esté comunicada y adecuada para la planificación, va a ser mandatorio. ¿Modificará la guía de tratamiento? Yo hace 3 o 4 meses también en una conferencia de la COR, pero en vivo aquí en República Dominicana, hablé de linfomas y vemos como ya las guías de linfoma dicen si el paciente estadio tal que recibió tal tratamiento con un PET de interín, hacer tal cosa, sin PET de interín, hacer tal cosa. ¿Qué quiere decir? Que probablemente las guías de próstata dirán el tratamiento de los pacientes de tales y tales tipos, Gleason tal, con tanto de PSA, etcétera, etcétera. Sin PET con PSMA hay que hacer tal cosa, y si tiene PET con PSMA, la guía lo va a modificar. No nos extrañemos que en poco tiempo esto aparezca inclusive en las guías. Este es el equipo de PECO que trabajamos en sede de radioterapia. Queremos entonces transmitirle a todos ustedes que estamos muy contentos de poder tener con estas tecnologías modernas que nos ayudan a definir algunos casos y a cambiar la conducta terapéutica para el mejor resultado de los pacientes, de su entorno y el mejor resultado científico que todos buscamos. Aquí también una parte del personal que es muy importante, que son los técnicos, los ingenieros y los físicos, que hacen todo. Ese es nuestro Halcyon, le había mostrado el PET-CT anteriormente. Y todo esto es posible con las ideas de uno, pero con las ideas de ellos y su trabajo dedicado y de alta preparación. Todos juntos a vencer el cáncer. Repito, soy el doctor Ivo Rodríguez, siempre a la orden. Y cualquier pregunta pueden enviarlas por el correo o a través de la COR, que estaría dispuesto, encantado a contestar en lo posible. Y quiero estimular el uso del PET-CT con PSMA para tomar conductas en radioterapia y planificar tratamiento. Muchísimas gracias.